Hoy veremos historias de Reddit. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que me estás viendo. Yo soy Ive y bienvenidos a mi canal. Un mochilero americano me contó ciertas historias paranormales y después algo me pasó a mí. Hola, siento la necesidad de contar esta historia tan loca que me pasó hace un tiempo. Cambié el nombre del protagonista por si acaso, just in case. Todo empezó hace unos años, cuando yo tenía 20 y estaba en la estación de buses en París y conocí a un mochilero estadounidense. Se llamaba Lucas y tenía 27 años. Teníamos un rato libre antes de que saliera nuestro bus, así que nos sentamos a conversar. Lucas era el típico aventurero de película. Pasaba 6 meses en Montana, donde vivía con su mamá, y los otros 6 meses viajando por el mundo, ya sea a pie o en velero, porque además era marinero. Me dijo que trabajaba como ingeniero marino, desarrollando tipos de cuerdas para navegación. Algo así. Tuvimos muy buena química, así que nos agregamos en Facebook y seguimos en contacto. Para mí fue un encuentro bastante inesperado. Yo era una chica europea cualquiera y él parecía sacado de una película de aventuras, con historias increíbles, una vida que sonaba completamente distinta a la mía. Y en esa época yo recién empezaba la universidad, no conocía mucha gente, era invierno y estaba en una ciudad nueva, y no era de salir mucho ni de ir a conciertos. Pasaba casi todo el tiempo en casa, escuchando música, viendo series, dibujando o jugando videojuegos. Lucas y yo hablábamos bastante seguido. Él estaba de vuelta en Estados Unidos y como había diferencia de horario terminábamos hablando súper tarde. A veces me daban las 3 o 4 de la mañana sin darme cuenta. Romantic. Very romantic. Él me contaba sus aventuras. Todos los días tenía una historia nueva, como esa que, haciendo senderismo solo en las montañas, se topó con una manada de coyotes y tuvo que disparar su pistola para escapar. Así por el estilo. Yo sentía que su vida era una locura, pero a medida que pasaban los días, las historias se volvían cada vez más extrañas. Por ejemplo, me contó que a veces navegaba de Florida al Caribe, a veces llevaba gente a bordo, otras veces iba solo. Y un día me dijo que había visto al holandés errante. Vamos. Al principio me reí, pensé que estaba bromeando, obvio, pero él hablaba completamente en serio, así que medio en broma le dije que me contara. Describió todo, cómo el clima cambió de repente, cómo se acercó a un barco oscuro gigantesco que no aparecía en su radar. Pensó que era una embarcación a la deriva, tal vez con la tripulación en problemas, así que se acercó un poquito más. El barco se veía antiguo, no vio a nadie a bordo, pero escuchaba música que venía de adentro. No recuerdo qué tipo exactamente. El caso es que se asustó, algo no le cuadraba, así que giró el timón y se alejó. Muy bien, amigo, muy bien. Aunque siento que igual sigue siendo bullshit, pero está bien, vamos, seguimos. Pero eso solo fue el comienzo de sus historias más locas. A partir de ahí ya no sabía qué pensar. Era la primera vez que alguien me contaba algo tan paranormal con tanta seriedad. Y no era solo una historia, eran muchas, cada vez más extrañas. Pero me tenía atrapada. Había algo en nuestra conexión que me encantaba. Obvio, por supuesto, un americano bien aventurero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Era como escapar de la rutina aburrida de mi ciudad pequeña. Hablábamos casi todas las noches, y aunque muchas historias eran creíbles, una parte de mí decía, esto no puede ser real. Aún así, quería ver hasta dónde llegaba. Y sinceramente, yo también había vivido cosas raras cuando era niña, así que no estaba completamente cerrado a lo paranormal. Pero esto ya era otro nivel. El holandés volador. So creepy. No me creo nada de esta mierda, no me creo nada de esto. Hay demasiada bulla. ¡Hola, perritín! Aquí comienza la chica como a contar todas las historias que le ha dicho, como que las más perturbantes. Vamos a ver qué viene. ¿Has escuchado hablar del Wendigo? Yo no tenía idea de lo que era, hasta que Lucas me dijo que lo había visto con sus propios ojos. Uno de sus mejores amigos de la infancia era nativo americano. No recuerdo su nombre, y realmente no lo va a decir. Y venía de una zona de Estados Unidos donde las tradiciones todavía se mantienen, o al menos hay un intento de conservarlas. Este amigo conocía muchas leyendas y mitos de su cultura. Juntos, una vez al año, se iban a acampar y caminar por el bosque o las montañas.
Estaban fuera por más de una semana. Un día de estos, después de 3 días caminando, decidieron acampar en medio del bosque. Hicieron fuego, comieron, se tomaron algo, ya estaba oscureciendo. Estaban charlando cuando Lucas sintió una presencia cerca del fuego. Vio la silueta borrosa de alguien sentado junto a ellos. No sabía quién era. Su amigo lo miró y con los ojos le hizo una señal, como diciéndole no mires. Lucas entendió que no debía voltear a ver directamente a esa cosa. Voy a llorar. ¿Qué estamos viendo? Espérate, no entendí. I'm freaking out. Hicieron fuego, comieron, se tomaron algo. Yo estaba oscureciendo, estaban charlando cuando Lucas sintió una presencia. Ok. Ambos mantuvieron la vista fija el uno en el otro, ignorando por completo a esa figura. El amigo de Lucas tenía lágrimas en los ojos. Estaban muertos de miedo. Pasaron unos minutos y la figura desapareció. Más tarde, ya a salvo, hablaron del tema. El amigo le dijo que no era la primera vez que se cruzaba con un Wendigo y que por eso le pidió que no lo mirara, porque esa criatura se alimenta de la atención que percibe. Si no le das importancia, desaparece. Lucas me contó eso una noche muy tarde. Yo tenía un ático pequeño en el apartamento donde vivía y él se rió diciendo, ja, capaz el Wendigo está en tu ático. Very funny, maldito. Yo no pude ni reírme. Obvio, me dio un escalofrío horrible. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta hasta el amanecer. Escuchar a alguien contar este tipo de historias con tanta sinceridad fue profundamente inquietante. Obvio. Ok, sigue por aquí, es que la casa embrujada, pero déjame buscar qué significa un Wendigo y de qué cultura es esta vaina. Ok. Un Wendigo, según el folclore de las tribus algonquinas, de Norteamérica, es una criatura monstruosa asociada con el invierno, el canibalismo y la avaricia. Puede manifestarse como un espíritu maligno que posee a los humanos o como una criatura que se alimenta de carne humana, especialmente después de que una persona se haya... Ok. Se dice que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en el bosque. Looks creepy as fuck. Ok, seguimos. Otra de las historias que tiene el señor Lucas, mochilero americano, la casa embrujada. Lucas vivía con su madre en una casa antigua en Montana, construida en la época colonial. Él juraba que la casa estaba embrujada, pero hablaba de eso como si fuera parte de su vida diaria. Decía que él y su mamá siempre lo supieron, que había manifestaciones paranormales constantes y que simplemente habían aprendido a convivir con ellas. Según él, era cuestión de equilibrio, de respetar a las almas que vivieron ahí antes que tú. Y ellos supuestamente te van a respetar o qué carajo no. Ok. Solo había un lugar en la casa donde se negaba a entrar, que era el sótano. Cuando era niño bajó una vez y sintió una presencia muy hostil. Dijo que incluso vio un rostro entre las sombras mirándolo. Había una mancha negra grande en la pared de ladrillos y según él toda la energía venía de ahí. Desde entonces evita ese lugar a toda costa. Una noche le pedí que me hiciera un tour por videollamada. Acá era de noche, o sea, en Europa. Allá todavía era de día. Me mostró cosas raras. Había pequeños cuencos con sal distribuidos por toda la casa. ¿Cómo así? También tienen espejos en los alféizares de las ventanas. ¡Wow! ¿Qué significa alféizares? Espérate. Vuelta o derrame que se hace en la pared en el corto de una puerta o ventana tanto por la parte de adentro como la parte de afuera, dejando al descubierto el grueso del muro. What the fuck? No entiendo qué significa esto. Ay, no sé. Voy a decirlo. Tenían espejos en los alféizares de las ventanas, que es como el borde. Todo eso, según él, ayudaba con la energía del lugar. Seguimos el recorrido. Me dijo, a veces las luces se prenden solas. Mira, ahora están encendidas. Y luego las apagaba como si nada. Me llevó a la sala y me mostró un mueble enorme de madera. Los cajones siempre aparecían abiertos, decía. Y él ya estaba acostumbrado a cerrarlos cada vez que pasaba. Uno de los cajones solo tenía una Biblia y me pareció curioso, pero nada más.
Después fue al pasillo. Ahí estaba la trampilla que llevaba al sótano, ese lugar del que hablaba con tanto respeto. No la abrió, solo se acercó para mostrármela. Y en ese momento las cosas se comenzaron a poner un poco raras. La pantalla de mi celular empezó a distorsionarse. Aparecieron líneas rojas y azules. El sonido se volvió imposible de entender, como si fuera una especie de zumbido grave. La imagen se congelaba, se entrecortaba. Yo no podía moverme, estaba paralizada. Cuando la imagen volvió, Lucas ya estaba en su habitación. Se había asustado y salió corriendo del pasillo. Le dije, ¿viste algo? ¿Qué pasó? Y él tranquilo respondió, sí, es la primera vez que veo algo así. No estaba en pánico, pero sí algo alterado. Y aún así me soltó. Te dije que mi casa estaba embrujada. Como si eso explicara todo. Mi mente empezó a correr. Pensé en todas sus historias, el holandés errante, el Wendigo. Siempre había intentado mantener una distancia, analizar las cosas racionalmente. Lo veía como alguien excéntrico, tal vez un poco mentiroso, pero inofensivo. Sus historias me entretenían. ¿Dónde leí eso? ¿Dónde leí eso? Ajá. Sus historias me entretenían, sin que yo tuviera que creerlas del todo. Pero esa noche empecé a dudar. Mientras él estaba sentado en su cama calmándose, seguimos hablando de otra cosa. Entonces escuché un ruido. Era una voz, grave, profunda. Sonaba como un rezo, pero en un idioma que no reconocía. En ese momento yo estudiaba lingüística y me encantaban los idiomas, pero esto no podía identificarlo. Era como un canto de monje, solemne, monótono, casi inhumano. Ok, Lucas también lo escuchó, pero yo lo percibía mucho más fuerte. Le pregunté si lo oía y me dijo que sí. Siguió el sonido hasta el living. Provenía de una bocina Bluetooth que estaba apoyada en el piso cargando, pero el aparato estaba apagado. La tocó y el sonido se detuvo. Apenas un segundo después se encendió el televisor solo, con las noticias en inglés. Le pregunté si había estado prendido antes y dijo que no. Bueno, si obviamente va a estar las noticias en inglés, está en Estados Unidos. Ajá. Apagó el televisor y después no pasó nada más. Seguimos hablando algunas veces más, pero poco después empecé a salir con alguien y nos fuimos distanciando. Ah, entonces sí le estaba viendo como algo romantic. La man haciéndose la loca. Dice, ay sí, compañerito de historias. Ok, la chica termina diciendo que ella pensaba que todo esto era porque era un tipo excéntrico y con una muy buena imaginación, pero esa noche obviamente comenzó a dudar si realmente las cosas que estaba diciendo era pura imaginación y creatividad o era algo que realmente le estaba pasando. Ahí yo no hubiera terminado la conversación con él, yo hubiera seguido hablando con esa persona. Cuéntamelo todo, cuéntame más. ¿Qué más te ha pasado? A ver. Si les gustó el video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, suscríbanse para seguir viendo más y nos vemos en la próxima. Bye.